A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Alegría de Vivir, soy Alegría Crespo, conductora del programa, encantada de tenerles nuevamente aquí. Saben que este espacio está creado pensando en ustedes y en ser un oxígeno en épocas saturadas de tanta mala noticia, de tanta ansiedad. Es bueno darnos un respiro y conocer a gente que trabaja proactivamente por el país, por dejar un mundo mejor. En esta ocasión tengo el gusto inmenso de presentar a una amiga del alma, queridísima, de toda la vida, porque con ella he crecido. La puedo considerar una hermana y estoy súper orgullosa de ella, puesto que es una mujer sumamente inteligente y que ahora está educando a jóvenes. Ella es Ana María Correa Crespo, catedrática, profesora universitaria de la Universidad San Francisco de Quito, además de editorialista, analista política. Bueno, Ana María tiene una formación importante y vamos a hablar de distintos temas del día de hoy para ver su perspectiva sobre diversos temas, así que bienvenida, Ana María. Gracias, Alegría, por invitarme a tu programa. Qué lindo tenerte aquí. Cuéntame un poquito cómo has logrado a través de la educación, que es fantástica herramienta. ¿Cómo ves a la juventud, en primer lugar? ¿Qué perspectivas tienen con respecto al futuro, al porvenir del país? ¿Piensas que después de octubre hay algún cambio estructural? ¿Cómo lo ves? Es problemática la juventud hoy en día porque, digamos, hay una diferencia importante entre lo que nosotros éramos y lo que ellos son. Nosotros, por ejemplo, nos informábamos a través del periódico, veíamos las noticias en la casa. Era una actividad rutinaria, ¿no es cierto? Y de familia, veías a tus papás. De la familia. Sí. En cambio, ellos ahora acceden a noticias a través de otras fuentes completamente diferentes. Ni siquiera los medios tradicionales en redes sociales, sino probablemente solo videos en YouTube, los influencers. Entonces, creo que es una realidad difícil la que ellos están viviendo, porque al mismo tiempo que están conectados más al mundo, al mismo tiempo el país está atravesando situaciones complejas, entonces no necesariamente ellos tienen la certeza de que se van a poder insertar profesionalmente, por ejemplo. Entonces, ese es un desafío. Otro desafío es como ubicarse más en el mundo, saber discernir justamente en este universo de tanta información, qué es lo real, qué es lo no real, qué camino deberían seguir. Entonces yo creo que tienen muchos desafíos y siempre es una alegría trabajar con estudiantes jóvenes. Es difícil porque a veces hablan otro lenguaje, pero sí creo que hay diferencias importantes. Y definitivamente es nuestra responsabilidad también adaptarnos a ellos. O sea, uno oye mucho de las personas, generación X, qué sé yo, pasado a los 40, 50, 60, que los jóvenes de ahora son tan difíciles o es difícil llegar a ellos. Pues pienso que es nuestra responsabilidad enterarnos, informarnos de cómo funcionan, porque están hechos para adaptarse a un mundo distinto al cual nosotros crecimos, definitivamente. Bueno, tu formación es en licencia. Cuéntame un poco de tu formación, que se enteren nuestros televidentes, en qué te has formado y cómo desemboca ahora en este punto de tu vida y hacia lo que estás dirigida. Yo estudié filosofía en mi pregrado, luego hice una maestría en relaciones internacionales y ahorita estoy haciendo mi doctorado. Qué bien. Un poco tardío y combino mi doctorado con mis actividades de docencia en la Universidad San Francisco y he tenido, por ejemplo, la oportunidad en la San Francisco dar una clase que tiene bastante de filosofía. Qué lindo. Entonces ese es un reto aún mayor.
porque cómo les haces interesante la filosofía a chicos que viven en la inmediatez. Exacto, y que todo es ahorita y rápido y no quiero leer tan largo, dame cápsulas porque no puedo leer más de 17 minutos aproximadamente, entonces es un desafío. ¿Y cómo lo logras? ¿Qué estrategias has utilizado? Trato de siempre conectar, por ejemplo, en el caso de la filosofía, con sus vidas cotidianas, con películas. He visto que les haces además como debates de que actúen como los filósofos. Claro, vienen disfrazados de los filósofos griegos, son Platón, Aristóteles. Les hago preguntas para que ellos debatan, tal vez preguntas que no se han hecho nunca, pero que todos los seres humanos en algún momento nos hacemos. ¿Piensas que la juventud actual es más inconforme, se puede decir, o de alguna manera ha sido más, de alguna manera sobreprotegida y se refleja en la actualidad? ¿Cómo ves un poco, cuál es tu panorama siendo profesora de pregrado? Sabes que más que eso, a mí, como me mencionaste, los acontecimientos de octubre, y no solo en el Ecuador, sino, digamos, en la región, sí me parece que hay como una demanda insatisfecha entre estos jóvenes que tal vez han tenido en sus hogares más o menos todas las comodidades y luego enfrentarse ellos al mundo real. Y lastimosamente la respuesta a eso y a los problemas que existen en el sistema ha sido con mucha violencia, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que hay un problema más grande, ¿no? Entre la población que no encuentra satisfechas todas sus necesidades y el sistema que no avanza para todo el mundo. Como que estamos evolucionando a un ritmo vertiginoso, tal vez demasiado rápido para lo que el cerebro humano da en realidad. Si te pones a ver, porque creo que es abrumador la cantidad de información, de acontecimientos, enterarnos al segundo de todo lo que está sucediendo. Y por otro lado, se puede ver una clara distinción entre los límites establecidos hace poco, digamos 20 años, que nosotros teníamos la edad de estos jóvenes estudiantes, y ahora que todo es un poco más sabregado por los derechos humanos, que está muy bien, pero digamos, ya no hay esa caja y esos límites tan establecidos que posiblemente para muchos es un poco desconcertante, porque veo yo que cuesta un poco más comprometerse en una relación, trabajar a largo plazo en una empresa, es decir, lo que nosotros teníamos preestablecido. Hoy es muy normal que un chico esté 2 años, 1 año, 10 meses en alguna empresa o en una relación abierta, digamos así, puesto que ahí vamos viendo cómo se ha extendido esta tela social, ¿no es cierto?, este tejido social. Y definitivamente nosotros tenemos también que adaptarnos a estas necesidades, porque han emergido como una situación o una solución a lo que los jóvenes demandan también, ¿verdad? Exacto, lo que tú decías, ¿no? Que tenemos que también adaptarnos y hablar en el lenguaje que ellos puedan comprender. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho en los chicos, están completamente definidos, yo diría el 90% de ellos, en que no quieren tener hijos. Así es. O sea, el tema, por ejemplo, del cambio climático y de la situación del mundo, para traer hijos, para ellos es definitiva. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me angustia mucho, porque en lo personal, por ejemplo, yo quisiera ser abuela, pero quién sabe, mi hija tal vez en 15 años decida que no. Que no, porque el planeta está muy mal. Y es una decisión consciente, viendo lo que sucede. Es una decisión consciente. Claro, o sea, tienen parámetros muy diferentes a los que nosotros teníamos. Y yo no diría que es mejor o peor, simplemente es diferente. Una reacción. Sí, es una reacción, es diferente. Y hay que irse adaptando a las necesidades que ellos tienen, pero también poner ciertos límites. Por ejemplo, en algo muy sencillo, no, que a los chicos hay que mandarles mensaje de WhatsApp porque ya ni siquiera pueden abrir un mail. No es así. No es así. En el mundo laboral ellos van a tener que contestar correos, etcétera. Entonces tampoco les puedes facilitar todo. Y también justamente seguir trabajando con profundidad la comunicación oral, la expresión oral, verse a los ojos, la buena escucha, todo lo que es habilidades blandas que se requiere tanto en este tiempo.
tomando en cuenta todo este background, estos parámetros, vamos hacia un año de elecciones, de electivo, pronto. ¿Qué necesidades ves tú? ¿Qué candidato es el ideal en este momento, tomando en cuenta los jóvenes que son la mayor, bueno, son los que deciden sustancialmente en quién será elegido, frente a una realidad que está un poco resquebrajada en el país, tomando en cuenta que el cambio emergente es en temas sociales, desde mi parecer, por eso te pongo yo como plataforma para que tú te explayes en temas de educación, de salud, ¿no es cierto?, derechos humanos. ¿Cuál sería el candidato que necesita el Ecuador? Yo te diría que más que el candidato que necesita el Ecuador o la candidata sería qué tipo de ciudadanos necesita el Ecuador, porque me parece que lo que sucedió en octubre, digamos, fueron eventos terribles, pero luego todo relativamente volvió a la normalidad y la gente asumió que todo estaba más o menos igual. Y no es así. O sea, la sociedad tiene fracturas muy profundas, hay mucha desigualdad, el sistema no alcanza a satisfacer las necesidades de todos, la inequidad dentro del sistema, no solamente aquí en el Ecuador, sino en otros países, está mostrando que sistemas muy inequitativos se vuelven insostenibles. Entonces, me parece que como ciudadanos nos hemos acomodado demasiado. Entonces vimos los eventos de octubre, tal vez algunos de nosotros nos vimos amenazados personalmente, pero después todo volvió a la normalidad. Entre comillas. Entre comillas, sí. Pero yo digo, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está un grupo, una organización, un partido, incluso desde la propia academia, que se ponga a pensar a profundidad? Bueno, ¿qué es lo que nos llevó a eso? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a futuro para que el Ecuador sea un país viable? ¿No? Porque el día 12 de octubre yo sentía que el Ecuador no era viable. No era viable. Que yo tenía que tal vez buscar una alternativa para salir del país, porque... Como sigue siendo Chile, que ha tenido una crisis mucho más extendida que la nuestra, y nosotros afortunadamente logramos sacar la cabeza antes de ahogarnos, pero los estragos se siguen sintiendo incluso en el tema de inseguridad, ¿no? O sea, vamos viéndolo y yo creo que a nuestros hijos, a los jóvenes, les afecta de manera significativa, porque no es que se pasó y ya. Entonces me encanta cómo tú transformaste la pregunta hacia qué ciudadano es el que debemos de tener y cuál ciudadano entonces buscamos ahora, cuál necesitamos, qué tipo de ciudadano, qué características debe tener. Por ejemplo, yo lo que noté en octubre es una polarización fuertísima, un racismo, clasismo, xenofobia. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser personas más conscientes de las necesidades del resto, más empáticas, más conectadas con la realidad que está más allá de nuestro metro cuadrado, que podamos entender las necesidades de los otros, porque sí, podemos condenar ciertos actos delictivos que cometieron las personas que protestaron, los indígenas, etcétera, pero no podemos desconocer las condiciones en las que ellos viven. Así es. Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que involucrarnos más con el sistema, tener más empatía y saber que sí, tal vez nosotros estemos bien, pero si es que hay gente, si hay personas en el sistema que están muy mal, eso no funciona para nadie. Lo están reclamando, nada más. Ajá, entonces... En cuanto a candidatos, yo lastimosamente no veo mucho, o sea, veo que... Hay muchos, pero no ves, porque de lo que hemos escuchado hay muchos candidatos. Muchos precandidatos, sí, pero siguen enfocados en lo mismo. No entiendo este conflicto entre el precandidato Lasso y el señor Nebot. No entiendo cómo personas que han compartido ideas, han trabajado juntos, se mantienen en esos egos. Es que el ego es un gran enemigo. Yo creo que es momento en que gritamos que digamos, desesperadamente, que el ego de verdad debe estar a un lado y al margen de todo esto, porque finalmente tenemos a un país que está flotando sobre un pedacito de balsa y necesita alguien que tenga vocación de servicio, para empezar, porque si tú tienes vocación de servicio, el ego queda a un lado. O sea,
qué bonito sentirse reconocido. Por supuesto, a todos nos gusta, porque es parte del ser humano. Pero no que prime el ego sobre el bien del país, y es lo que bien mencionas en este momento. Entonces, sí creo que es un llamado también a la madurez y a la estabilidad política urgente, ¿no? Claro, además que siempre además con la amenaza de que volvamos a retroceder a lo que vivimos antes del gobierno de Lenín Moreno, a los 10 años autoritarios, restrictivos, coercitivos. Eso siempre está ahí, pero otra vez, tampoco sobre eso hemos reflexionado a fondo. O sea, muchos ecuatorianos odian a Correa, pero ¿cuántos se han puesto a reflexionar sobre qué condiciones existen para que la gente vote por una persona como Rafael Correa? Exactamente, y no se trata aquí de odio o de pasiones, sino de un análisis, digamos, realmente profundo de qué necesitamos. Con respecto a esto, bueno, distintos roles, la academia, que bien has mencionado, ¿qué más podría ser? La empresa privada, y hablando del tema de que ahora está tan en auge, y como mujeres somos pues todas representantes de nuestro género, hablemos un poco del feminismo ya como un grupo de acción, ¿no? Como qué podemos hacer desde nuestro rol de mujeres, porque sería fantástico ver una candidata, ¿no es cierto? Que yo creo que para darle esta disrupción a una monotonía política y social, por ahí puede ser una respuesta, pero ¿cuál sería nuestro rol para empezar, como lo enmarcaste del ciudadano? ¿Cómo sería nuestro rol como mujeres? Academia, empresa privada y mujeres. Creo que sí creo que hay que reconocer que la sociedad ecuatoriana es profundamente machista. Sí. Entonces, sería excelente que exista una mujer de candidata, pero tal vez no tendría la acogida que esperamos, y a veces es también porque las mujeres replican ese machismo, ¿no es cierto? Se ponen detrás del hombre, sí. Sí, o también pasa mucho que hay mucha crítica entre las propias mujeres. Ese es un punto súper importante, yo creo que ahí debemos detenernos un poquito. Hablamos tanto de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Pero un simple ejemplo son las redes sociales. Es una amenaza constante poner cualquier cosa, porque las mismas mujeres, mucho más que los hombres, son las que te caen. Entonces, a partir de eso, yo lo que digo, todos somos comunicadores, hagámoslo bien. Entonces, si transmito un mensaje de empoderamiento femenino, ¿no es cierto?, procuro hacerle una crítica respetuosa y constructiva a mi par femenino, a mi amiga, a mi desconocida, pero mujer, pero manteniendo la altura que merecemos todas, porque ya creo que es momento importantísimo de cambiar las dinámicas. ¿Cómo pretendemos un país armónico si se nota tanta distorsión, tanta tensión no solo entre las mujeres, en general en los ciudadanos, un nivel de agresividad y estar a la defensiva permanentemente? Entonces, comencemos replanteándonos nuestro nivel comunicativo, que ahora es inmediato. Entonces, eso me encanta que lo topes, y por eso quería hacer un pequeño análisis ahí, de que lo que decimos tiene efecto, y cómo actuamos tiene efecto y tiene consecuencias. Entonces, entre las mismas mujeres, ser un apoyo. Me encanta, perfecto. Siguiendo, o sea, ¿cómo podemos seguir construyendo este marco de una mujer empoderada, con miras algún rato a tener una presidenta, que sería fantástico, ¿no? Sí, y solamente comentando sobre las redes sociales, es que en realidad yo pienso que las redes sociales son un reflejo de la sociedad, de lo que somos. Superficial, pero... Y si es que tú te fijas en otros, tú dices, bueno, cojo mi carro y estoy manejando en la ciudad de Quito. Pasa lo mismo, la gente es agresiva, la gente irrespeta, la gente tiene que hacer una fila hace 3, 4. Y eso también es un reflejo de lo que es el país. La gente irrespeta la ley, la gente no respeta al otro, no hay un sentido de bien común, ¿no es cierto? Verdad. En cuanto a la empresa privada, yo sí soy un poquito crítica. Creo que los gremios, por ejemplo, sí tienen que hacer más, no solamente cuando hay una crisis, sino que tiene que ser un trabajo mucho más permanente, más constante. He visto que hay algunos cambios, hay algunas mujeres que se están incorporando, me parece excelente, pero hay que hacer mucho más.
me preguntaste la academia. La academia que ya bien lo mencionaste a través de la educación, pero sí creo que también ya el país merece, no sé, que la academia, se me ocurre que haya una asociación nacional de universidades, tanto públicas como privadas, que se unan con una voz que realmente se escuche y se deje de egos, porque finalmente también caemos en lo mismo. Es que me parece que son rasgos culturales profundamente característicos de los ecuatorianos, porque a nivel de las universidades también ves que hay ciertas rivalidades, competencia, y no hay un espacio de consenso en donde se pueda tratar, porque la academia sería el espacio natural para tratar al país. Sí, para formar líderes futuros con sentido crítico. Pensarle al país a futuro, a ver con seriedad, con las mejores mentes, que están estudiando diferentes partes para hacer algo más integral. Entonces, la academia está en deuda también con el país. Sí, definitivamente. Ajá. Y hay que hacer un llamado. Yo siempre digo, pues, en el programa y en distintas instancias que por ejemplo, la carrera de educación no está en discusión nomás, porque es la columna vertebral de la academia, y carreras sociales, ¿no? Más allá de todo lo que se ofrece, pero más allá de eso, trascender con grupos y colectivos que realmente representen a la voz del estudiantado, de los profesores, de las autoridades, por supuesto, pero somos privilegiados de pertenecer a la academia o haber salido de la academia, y el pueblo merece también una voz contundente que salga de ahí. Así que fantástico, desde ese espacio tú representas justamente a una mujer académica. ¿Te interesaría algún momento hacer política o incursionar en la política? Ya te voy a contestar eso, solo quería hacerte un comentario final sobre la educación, porque realmente cuando tú estás en la docencia te das cuenta de las carencias de los chicos que vienen a la universidad. Entonces, ¿cómo es posible que en el Ecuador la educación pública, por ejemplo, no haya sido prioridad de nadie? ¿Cómo es posible que los chicos vengan con niveles tan dispares, que no sepan cosas básicas? Es fundamental que entonces ese debería ser uno de los consensos. Ese debe ser el principal, yo creo que el principal eje, ¿no?, transversal de la educación. Estuve hace poco en Manabí capacitando a docentes y a directivos, y te das cuenta de la realidad que vive nuestro país y la gente tan grata de recibir capacitación. Y tenemos un déficit de profesores brutal. Entonces, ¿cómo invertir en infraestructuras gigantescas si no hay no hay internet, no hay banda ancha, no hay ni siquiera profesores? Comencemos por lo primero, ¿no es cierto? Buena capacitación docente, comprensión lectora. El reflejo en lo de las pruebas ser bachilleres solamente es un reflejo de todo lo que está pasando, ¿no? A pesar de los buenos intentos del Ministerio de Educación, porque yo siempre le aplaudo mucho la gestión de Montserrat Kramer. Creo que es una tarea titánica el realmente ir a profundidad y a la raíz de todo un sistema educativo que se refleja en este país. Claro, y es increíble porque el otro día mis estudiantes mismos me estaban contando de la corrupción que existe alrededor del ser bachiller, de cómo obtienen los exámenes antes, de cómo se aprenden de memoria las preguntas y logran tener un puntaje, pero no tienen los conocimientos. Y esto ya debe haber sucedido hace algunos años. O sea, no es que se descubrió el agua tibia ahora con este caso de los estudiantes que se infiltraron en el tema de la base de datos. Esto ya está sucediendo, y justamente es una muestra de una accionar social normal. El plagio, la copia, la viveza criolla va mucho más allá de un examen. Así que es lo lastimoso, ¿no es cierto?, en esta situación y en esta sociedad. Entonces, no, la academia tiene mucho por hacer, pero definitivamente lo que tú has dicho, la educación desde los primeros años. Por tanto, la familia. Claro. Por tanto, todo el entorno, la comunidad. Es decir, hay que hacer un trabajo de hormiga que tomará por lo menos 30 años para ver un real cambio. Totalmente, pero lo tienes que hacer, exacto, porque si es que no lo haces te vas a volver inviable. Sí. Y va a pasar lo que ya está pasando ahorita, que los chicos están migrando, que chicos de 23, 24, 25 años se van. O se están yendo a hacer maestrías y tal vez buscan quedarse fuera, o directamente ya no ven aquí opción y se van, y eso es muy triste. Y es preocupante porque son la fuerza productiva finalmente de nuestro país a mediano plazo. Entonces, claro, y si pensamos como madres, pensar que nuestros hijos no van a vivir cerca nuestro, que eso es duro también.
es duro y va deshilachando a la familia como tal. Así es. Entonces sí, y bueno, hay mucho por hacer. Ahora sí quería saber si piensas algún rato incursionar en política, porque tu perfil yo creo que es súper respetado, admirado y requerido, entonces, ¿algún rato lo has pensado? Claro que sí, lo he pensado, tuve una corta experiencia en el sector público, pero lastimosamente me di cuenta que es como luchar contra un sistema y es demasiado difícil, y para las personas que no están dispuestas a comprometer ciertos valores puede ser muy frustrante. Entonces en ese momento decidí más bien irme al otro lado y más bien estudiar más a fondo los fenómenos políticos y no pensar en una opción política necesariamente. Sí, o sea, algo radicalmente diferente tendría que suceder para que yo decida ir a un puesto. Definitivamente creo que una campaña no la haría. Además creo que, a ver, uno sí como madre sí tiene que tomar una decisión, ¿no? La política es una actividad que te consume completamente y yo tengo una hija chica, entonces realmente ahí sí te pones en la balanza qué es lo que es más importante. Pero hay tiempo. Yo creo que probablemente habrá tiempo. Cuando crezca tu nena y tú estás todavía joven, lo puedes hacer, y me encantaría verte algún día realmente en la política, porque se necesitan mujeres como tú. Así que bueno, vamos a ir cerrando este espacio súper interesante. Me encanta conversar siempre con Ana María porque uno aprende mucho. ¿Qué mensaje final darías a la sociedad, al ciudadano ecuatoriano? ¿Qué necesitamos de ustedes? Yo creo que mi mensaje, y también siempre les digo a mis estudiantes, es ser un poquito más críticos con nosotros mismos y con el entorno, hacernos más preguntas, no dar las cosas por sentado, preguntarnos qué más podemos hacer, por qué es la realidad así, vamos a ser un poco más inconformes, no conformarnos con la realidad como está, sino involucrarnos más para que las cosas cambien, porque también es muy ecuatoriana esa actitud de quejarse, pero no mover ni el dedo chiquito de la mano para que las cosas cambien. Entonces creo que hay que hacerlo. El ámbito de la educación es uno, porque yo digo, bueno, si es que cambio, tal vez abro la mente de una persona y ya me siento satisfecha. Sí, definitivamente. Hay muchos ámbitos para actuar, pero es definitivo que tenemos que hacerlo con mayor conciencia, no tanto individual, sino ya un poco más colectiva. De acuerdo totalmente. No barrer el polvo a la vereda de al lado, sino dejarlo donde corresponde, desde este tipo de acciones, ceder el paso, permitir a los señores mayores que pasen antes de ayudarlos, tratarnos con respeto, por supuesto a nivel presencial, personal, en el tráfico, en el supermercado, en el banco, a nivel de redes sociales. Por favor, todos somos agentes de cambio. Yo escribía ayer que yo heredé el nacionalismo de mi padre. Él amaba el Ecuador y yo creo que lo llevo en la sangre y quiero ver este país surgir y necesitamos de ustedes. Así que bueno, contamos segurísimo con su cambio, su apoyo y, como ha dicho Ana María, con una autocrítica para ser un granito de arena en este país que tanto lo necesita. Gracias por haber estado en Alegría de Vivir. Soy Alegría Crespo y recuerden, la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Cuídense, gracias, chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.